Vamos a dar la bienvenida al doctor Julián Palacín Fernández, presidente del Instituto Peruano de Derecho Aéreo, perfecto conocedor del tema. De pronto nos va a faltar tiempo, por eso nos surge inmediatamente darle la bienvenida. Dilvia, por favor, dejémonos de rodeos y entretelones, por favor. Tiempo para hablar con el doctor Julián Palacín Fernández nos va a faltar, ¿no? Por eso que queremos inmediatamente darle la bienvenida. Doctor Julián Palacín Fernández, una satisfacción darle la bienvenida a través de Radio Victoria, y miles de oyentes a lo largo de la Macro Sur lo escuchan en vivo y en directo. Buenos días, doctor Palacín, bienvenido. Buenos días, Juan José, y buenos días, amigos oyentes de Radio Victoria. Doctor Palacín, nos ha llamado seriamente la atención y sobre todo la declaración del ministro de Transportes, Carlos Lozada, hace algunas semanas atrás, quien afirmaba que evaluaba un fondo para ayudar a las empresas aéreas y especialmente a LAN Perú. ¿Esto es cierto o nos están tomando el pelo, doctor Palacín? Bueno, es una burla a la inteligencia de los peruanos, las expresiones del ministro Carlos Lozada de Transportes. Ha patinado jurídicamente y técnicamente. Las empresas privadas, cuando solicitan líneas de crédito, lo tienen que hacer a los bancos privados y no al Tesoro Público. Yo no creo que ningún funcionario público del Ministerio de Economía o del Consejo de Ministros se arriesgue a dar una línea crediticia a la chilena LATAM, habida cuenta que no tiene ninguna garantía para responder a sus acreedores en el Perú. Le explico. Ya. Durante más de 20 años, Transamerican Airlines, TACA Perú, hoy Avianca Perú y LAN Perú han usufructuado las rutas del Perú y han facturado miles de millones de dólares sin invertir un solo dólar en el Perú. Recuerdo que hay un valeroso juez arequipeño, el doctor Elaizo Mayoa, que ya hace más de 20 años inició una investigación contra LAN Perú. ¿Qué pasa? Estas son empresas de papel, empresas virtuales que operan de fachada nada más, claro, porque LAN no tiene una sola aeronave en propiedad de matrícula peruana. Sin embargo, LATAM tiene 300 aeronaves Airbus. Bueno, que hipoteque sus aeronaves y que le pida al Citibank o al Morgan o a cualquier banco internacional las líneas crediticias y no al Estado peruano, porque el Estado peruano no es banco y el Estado peruano no va a caer en la ridiculez de dar una línea crediticia, después no le pagan y no tienen que embargar, porque además LATAM en su proceso de quiebra ante la justicia norteamericana hábilmente ha fijado domicilio legal en Gran Caimán. Es decir, se la saben todas y creen que nosotros no nos damos cuenta. Yo creo que el ministro de Transportes le ha quedado grande el cargo, no tiene el nivel, no tiene el conocimiento para haber hecho lo que ha hecho. No creo que va a ser respaldado por el Consejo de Ministros, porque aquí, si esto ocurre, lógicamente la Fiscalía Anticorrupción a cargo del fiscal Vela tendría que abrir una carpeta, una investigación preliminar, y habría responsabilidad civil de los funcionarios públicos que se presten a hacer un apoyo financiero a LATAM y que podrían terminar con procesos penales. Doctor Julián Palacín, usted decía en una declaración que LAN Perú ha explotado las rutas internacionales del Perú sin reciprocidad y sin pagar las compensaciones que sí le pagó al Estado chileno. ¿Cómo es esto, doctor Palacín? Le explico. La Ley de Aeronáutica Civil del Perú, que yo estuve en el Congreso en su redacción, establece en el artículo 98 que ante la falta de reciprocidad en el intercambio de derechos de tráfico con países extranjeros como Chile, el Perú puede pedir compensaciones económicas.
Bueno, el caso es que el gobierno del 2007 y 2011 firmó acuerdos administrativos con Chile en donde le entregamos a Chile el mercado norteamericano a cambio de visitar pingüinos en el Polo Sur. Es decir, esto originó que el Congreso de la República en el 2015 haga una investigación a cargo del congresista Roberto Angulo. Yo de Trujillo, yo fui el consultor del Congreso y en el informe, que es un documento público, se llegó a la conclusión de que, por ejemplo, en las rutas de Estados Unidos, LAN había vendido 3.000 o 4.000 millones de dólares en 20 años sin reciprocidad. Es decir, el Perú firmó acuerdos con Chile entregándole las rutas en Quinta Libertad a LATAM. ¿Qué significa eso, doctor? ¿Qué significa Quinta Libertad o Quintas Libertades? Quinta Libertad es el derecho que se le da a LATAM para salir de Chile, aterrizar en Perú, embarcar y desembarcar pasajeros en Perú y vender desde Perú al mercado norteamericano. O sea, en la Quinta Libertad siempre hay 3 países. Yeah. Entonces, ¿qué pasa? Si usted no le otorgaba esas Quintas Libertad a Chile, Chile no se las otorgaba a LATAM y lo obligaban a LAN Perú a volar esa ruta. Pero si le hubieran obligado a LAN Perú a volar esa ruta, hubiera habido más trabajo para pilotos peruanos, más trabajo para hostes peruanos, más gasolina vendida en el Perú. Es decir, yo opino de que el Perú le ha entregado la soberanía aerocomercial en estos 20 años a Chile y a Colombia. Y hoy vemos los resultados. Empresas que están en quiebra se van del Perú y ni siquiera van a responder frente a sus acreedores. Entonces, ahora que como es el caso de Avianca, doctor Julián Palacín. Es el caso de Avianca, yo lo declaré en televisión durante los últimos 15 años. Avianca es una empresa que se fundó acá con el nombre de Transamerican Airlines, que era TACA Perú, y después la compró Avianca Perú. Es una empresa virtual que no tiene bienes en el Perú. Y ahora que los trabajadores han sido despedidos arbitrariamente, han entrado en disolución y liquidación y no le van a pagar las remuneraciones que corresponden. Yeah. Eso va a pasar con LAN Perú. Yeah. O sea, si LAN Perú se disuelve y se liquida, los acuerdos administrativos con Chile del 2007 y 2011 le dejan el mercado y las rutas a LATAM. Ah, pero por supuesto. Increíble. Pero lógico. Y lo mismo ha pasado con Colombia. El 19 de agosto se firmó un acuerdo administrativo con Colombia, le entregamos todas las Quintas Libertades al Perú. Entonces, ya ellos planificaron desde el año pasado cerrar la base de Lima. Cierran la base de Lima, pero se quedan en el mercado operándolo de Colombia. Lo que pasa que, hay que decirlo claro, la política aérea internacional del Perú la manejan funcionarios del Ministerio de Transportes que lógicamente simpatizan con la causa de Colombia y con la causa de Chile y no con la defensa de la soberanía del Perú. Esa es la realidad. Pero en Lima no se publica nada porque los grandes medios de comunicación están al servicio de esos intereses. Esa es la realidad. Y el Perú ha perdido soberanía y hoy se han despedido más de 2.000 trabajadores y el Perú va a seguir siendo una colonia aerocomercial ahora de Chile y Brasil. LAN Perú tiene el control del 70% actualmente del mercado. LAN Perú con LATAM. Yeah. Porque en realidad cuando les conviene facturan para LAN Perú y cuando les conviene facturan para LATAM, tiene el 70, el 75% del mercado doméstico y del mercado internacional del Perú. Pero yo planteo, con una visión nacionalista, defender la soberanía del Perú y convertir al Perú en un mercado low cost internacional y promover la creación de la línea aérea de bandera con capitales privados. Hay muchas líneas aéreas del mundo que nos podrían ayudar. Nosotros tenemos que independizarnos de Chile y de Colombia. Tenemos que defender la soberanía aérea del Perú y hacer que las empresas que utilicen las rutas nacionales e internacionales del Perú inviertan en el Perú. Lo que pasa es que todo el sistema está mal diseñado. No se olvide la pésima concesionamiento de aeropuertos que se ha hecho, en donde, por ejemplo, el Estado peruano, a través de Proinversión,
subvenciona a los explotadores de aeropuertos, Bien. quienes cobran tarifas altísimas. Ese es otro problema, doctor Julián Palacín, los operadores privados de los aeropuertos. Bueno, es una vergüenza para la historia del Perú. No se olvide que yo fui el presidente de Corpac, que cuando asumí a los 3 meses me rebelé y le puse luces provisionales al aeropuerto de Arequipa que no le querían poner, ¿no? Y después yo salgo de Corpac porque me puse a la privatización, o al modelo de privatización a través del cual el Estado peruano subvenciona a empresarios privados en aeropuertos que ni siquiera tenían la capacidad que tiene hoy la empresa del Estado Corpa para administrar aeropuertos. Esa es la realidad. Hoy a usted le dan un aeropuerto y le dan el cofinanciamiento y las inversiones para que lo administre. Es decir, el Estado le paga al sector privado para que administre el aeropuerto. Esa es la verdad. Y en el caso de Jorge Chávez, bueno, las tarifas son sobredimensionadas, son altísimas y encarecen el producto turístico peruano. Y lamentablemente el Perú se ha hipotecado a cláusulas contractuales anticonstitucionales, a través de la cual todos los concesionarios de aeropuertos tienen la garantía de que el Estado no va a permitir la libre competencia y no van a permitir dentro de los 150 kilómetros, por ejemplo en Arequipa o en Lima, se construye otro aeropuerto. Con eso les hemos dado un monopolio para los próximos 50 años. Esa es la verdad. Doctor Julián Palacín, haciendo un poco de historia y de memoria, usted sabe acerca de la historia respecto a este tema. ¿Quiénes son los que han permitido de que Chile prácticamente se apodere del mercado aerocomercial peruano? Entiendo que hay ministros de Transportes y directores de la Aeronáutica Civil del Perú, que por ejemplo en el año 2007 y 2011 durante el gobierno de Alan García firmaron acuerdos lesivos de interés nacional entregándole a Chile en quintas libertades el mercado aerocomercial norteamericano sin pagar compensaciones y sin reciprocidad, doctor Julián Palacín. Así fue. Verónica Zavala Lombardi, quien se acuerda, era muy auspiciosa para cerrar empresas como Aerocóndor y otras, pero bueno, echó a un director de aeronáutica civil llamado Luis Rivera porque no quería firmar el convenio con Chile, cerró el Comité Consultivo de Aeronáutica Civil presidido por un embajador de la Cancillería peruana, el embajador Arzubiaga, que había emitido un documento público, un informe final contra la entrega de quintas libertades a Chile, y fue Verónica Zavala Lombardi, ¿no es cierto?, quien entregó la soberanía aérea del Perú a través de un funcionario, Carlos Puga Pomareda, que lo nombraron director de Aeronáutica Civil teniendo 40 denuncias penales en el Ministerio Público. Y así gobernaba Alan García el país. Y luego fue Enrique Cornejo, a través de un director de Aeronáutica Civil, Gamarra Trujillo, quien firmó en el 2011 otro convenio con Chile, y hoy Chile tiene todas las rutas del Perú y pueden cerrar LAN Perú, pero se quedan con el mercado. Eso es traición a la patria. Doctor Julián Palacín, de esas 300 aviones, aeronaves al cual usted hacía referencia, entiendo que son de matrícula chilena y norteamericana y lamentablemente ninguna peruana. Así es. Ellos manejan el espacio aéreo peruano con grupos de poder, inclusive en los medios de comunicación, un conocido grupo que hoy está en quiebra en Lima, son sus voceros prácticamente oficiales porque todo lo informan a favor de ellos. Tienen 300 aeronaves de matrícula chilena y norteamericana y jamás han tenido una sola aeronave de matrícula peruana. Hoy si el Estado peruano quiere exigirle la deuda ante el fisco, no puede porque no tienen bienes. Claro. No tienen que embargar. Y tampoco no tienen nada que embargar. Bueno, sí tienen muchas deudas en el Perú, sí, pero no tienen bienes para responder por estas deudas. Son empresas virtuales. Victoria. Es decir, el Perú ha perdido la soberanía en la explotación y uso del espacio aéreo durante los últimos 20 años y somos una colonia aerocomercial de Chile y de Colombia. Esa es la realidad. Yo sostengo la necesidad de que se revierta esta situación modificando la ley de aeronáutica civil del Perú,
modificando la actual tendencia de la política aérea internacional manejada por 1 o 2 funcionarios en el Ministerio de Transportes, pero esa es una decisión del Consejo de Ministros. El primer ministro algo ha hablado o alguien habla en defensa de esta tesis e inmediatamente los grupos de comunicación que manejan el espacio aéreo y que están vinculados a estos intereses salen a criticar. Es decir, hay muchos sectores de opinión que se sienten complacidos porque seamos una colonia aerocomercial, pero no saben el daño que le están haciendo al Perú y a las futuras generaciones del Perú. Se está refiriendo a aquella campaña asolapada para empezar del Diario del Comercio y otros medios del Grupo del Comercio que están presionando al gobierno para que precisamente den la asistencia, entre comillas, de millones de soles a la empresa LATAM, a Lima, a Airport Partners, a Aeropuertos del Perú, a Aeropuertos Andinos del Perú y otras empresas de aviación u operadores de aeropuertos, doctor Julián Palacín. Así es, ya. El diario Gestiones, así es decir, inclusive tienen una campaña, no es asolapada, es abierta. Ya. Tienen hasta un abogado periodista que publica cada 3 o 4 días los artículos en el Diario del Comercio y todos a favor de estos intereses económicos, como si en el Perú no nos diéramos cuenta. Es decir, ¿cómo el Estado va a subvencionar económicamente a una multinacional chilena? Claro. Eso no lo entiende nadie. Claro. Y hay un dato que hemos conocido, que en los primeros días de marzo, LAM Perú, que está pidiendo ayuda al gobierno peruano porque se ha declarado en bancarrota, ha distribuido $64 millones de utilidades entre sus dueños. Increíble. Pero por supuesto están todos los medios de comunicación. LATAM distribuyó $64 millones de utilidades. Claro. Distribuye utilidades y le pide apoyo al Tesoro Público del Perú. Claro. Y la pregunta que yo hago, los miles de millones de dólares que han facturado con la explotación del espacio aéreo peruano, ¿dónde están las utilidades de los últimos 20 años? ¿Qué edificios de propiedad tienen? ¿Qué bienes tienen? ¿Qué aeronaves tienen? No tienen absolutamente nada. Sin embargo, al pobre empresario peruano, realmente peruano, que ha invertido en aviación, todas las empresas han caído, todas. No hay empresario que se apueste a arriesgar sus capitales en aviación en el Perú porque sabe que inmediatamente lo cierran. Doctor Julián Palacín, ha sido muy importante, muy interesante haber conversado con usted, y si usted finalmente desea enviarle un mensaje a los pueblos de la región del sur que lo escuchan en estos momentos, lo escuchamos finalmente, doctor Julián Palacín. Sí, a la noble región, macrorregión sur. Yo soy el creador del proyecto de la línea aérea de bandera del Perú. Hicimos un proyecto de ley y que el presidente Ollanta Humala la ofreció, pero luego retrocedió y se vendió a los intereses de LAN y no hizo absolutamente nada. Nosotros tenemos que recuperar la soberanía en el espacio aéreo peruano, tenemos que crear la línea aérea de bandera con capitales privados, tenemos que convertir al mercado aerocomercial peruano en un mercado low cost para que bajen los pasajes aéreos y podamos interconectar todo el territorio nacional, pero fundamentalmente tenemos que entender que tenemos que dejar de ser colonia aerocomercial de Chile y de Colombia, confiar en la capacidad del Perú para labrar su destino aerocomercial y de una vez por todas independizarnos de aquellos que han convertido al espacio aéreo peruano en una colonia aerocomercial de Chile. Doctor, muchas gracias. Hasta otra oportunidad, doctor Julián Palacín. Muy buenos días. Gracias y buenos días. Muchas gracias al doctor Julián Palacín Fernández, abogado, presidente del Instituto Peruano de Derecho Aéreo, amigos oyentes del programa. Vamos a la pausa, retornamos en breves instantes. Si eres de aquí, escucha Radio de Aquí. Escucha Radio de Aquí. Radio Victoria. Victoria. En todo superior.